Vamos a arrancar este bloque saludando a nuestro queridísimo José Manuel Urquijo, que bueno, ya está con nosotros en videollamada. Él, ya saben ustedes, estratega y consultor en comunicación política y corporativa e imagen pública. Es relevante que hablemos contigo, Urquijo, porque bueno, ya estamos en cierres de campañas en Coahuila, en el Estado de México. Tú, como un especialista en manejo de crisis, en manejo de la imagen y comunicación política y corporativa, pues nos puedes echar un vistazo de lo que a lo mejor están haciendo bien o mal, lo que nos espera de este proceso electoral en los próximos días y en los próximos meses quizás. ¿Cómo estás, Urquijo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado como siempre de estar aquí acompañándolos, toda la audiencia tabasqueña. Oye, pues a ver, platiquemos un poquito. Estado de México, parece que las cosas, obviamente hay convulsiones, etcétera, pero nada como Coahuila. Coahuila está muy interesante el escenario. Por un lado, al candidato del PRI-PAN-PRD, pues se le ve sólido en su camino, podríamos decir, y por otro lado, pues estos tres partidos, Morena, Verde y PT, separados, pero que ahora pues intentan reunirse a pesar de los candidatos. ¿Cómo ves toda esta parte? ¿Cuál es tu lectura así de manera general? Bueno, de inicio abrimos justamente con eso, ¿no? A manera de abrebocas, en términos generales fueron dos campañas aburridísimas, creo yo. Aburridísimas porque pareciera que nunca pasó nada, pareciera que los números o la campaña como tal no movió la tendencia que se veía desde el principio de cada una de las campañas, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Los debates, francamente, no aportaron nada en ninguno de los dos casos, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y bueno, pues lo que estamos viendo ahorita es que se está poniendo buena apenas esta semana. Y es normal que ocurra de esa manera en las campañas. Normalmente dejamos la mayor cantidad de información o dejamos, lo más interesante que podamos tener contra un adversario, pues lo dejamos para la recta final, justo para dar esa bala que le llamamos la bala de oro, ¿no? Para atacar al adversario, etcétera, ¿no? O mejorar nuestro posicionamiento. Bueno, ¿qué está pasando? Vámonos primero con Coahuila y luego nos vamos al Estado de México. ¿Qué pasó en Coahuila? Pues pasa que vámonos otra vez al principio. Morena no logró establecer un buen acuerdo entre sus principales precandidatos a la gubernatura, y bueno, en la encuesta que hace Morena para definir el candidato, pues queda el senador Guadiana, ¿no? Pero deja fuera a Mejía Verdeja. Mejía Verdeja, pues que era un funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subsecretario, y decide irse con el PT. Entonces en Coahuila se rompe la alianza que ya venía dándose desde hace unos años para acá entre Morena, PT y Partido Verde. Y tanto el Partido Verde como el PT llevaron sus propios candidatos a la gubernatura de Coahuila. Y bueno, particularmente el PT y Morena, Guadiana y Mejía Verdeja, pues tuvieron una batalla campal desde antes de que se definiera la encuesta, durante la campaña que termina, me parece que hoy en el Estado de Coahuila y en el Estado de México también, pues tuvieron unas batallas campales, ¿no? Ambos se acusaban de querer beneficiar al PRI, ambos se acusaban o decían que eran la verdadera cuarta transformación o que representaban la verdadera cuarta transformación. Y bueno, pues vemos cómo antier o anteantier, me parece, el Partido Verde deja solo a su candidato en el Estado de Coahuila. Estoy hablando de la sede nacional, estoy hablando del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, y lo mismo hace el Partido del Trabajo ayer aquí en la Ciudad de México, en una conferencia conjunta entre los liderazgos y los directivos del Partido del Trabajo con el Partido Morena. Entonces dejan solo también a Mejía Verdeja en el PT allá, y bueno, pues lo que habrá que ver es la fuerza que tiene el propio Mejía o bien la fuerza que tenía el Partido del Trabajo. Lo que hemos visto, y de acuerdo con algunos análisis estadísticos también, es que el Partido del Trabajo en Coahuila pues no necesariamente tenía una gran número de votantes. De hecho, no rondaban más allá del 3, 4, 5%. Y si hoy vemos las encuestas con Mejía Verdeja
encabezando la candidatura del Partido del Trabajo, pues hemos visto que ha crecido alrededor entre el 10 y 15% según distintas encuestas. Estamos hablando de que 10% de votantes son necesariamente del candidato Mejía. Ahora, que el PT dejó solo a Mejía allá en Coahuila, pues estamos hablando de que fue un acto simbólico, porque realmente en términos legales no tiene ninguna repercusión que el PT nacional le haya dado su apoyo al candidato de Morena. En ese sentido, me parece que pues lo que va a ocurrir es, además a 3-4 días apenas de la elección, pues va a ocurrir que va a haber confusión. O sea, al final no es el tiempo suficiente para explicarle a la gente si el partido al final va con otro candidato y no con el candidato que tenía específicamente en Coahuila. Y bueno, va a ser ahí un poco de confusión. Pero también me parece que pues vamos a ver qué resultado final tiene, si esta alianza ya en la recta final de la campaña, si realmente va a beneficiar al senador Guadiana, hoy candidato de Morena, o si bien Mejía va a conservar esos 14 puntos porcentuales que decían algunas encuestas, ¿no? Eso lo vamos a ver hasta el día de la elección. Y por lo tanto, pues ya parece realmente una batalla, pues únicamente, o más bien una batalla totalmente ganada, ¿no? En el caso del candidato de la alianza, del candidato del PRI, PAN y PRD. Ahora bien, vámonos, esto es más o menos lo que va a pasar en Coahuila. Pareciera que es una carrera ganada, la va a ganar sin problema alguno entre el 48, 51, 52% el candidato de la alianza. Ahora bien, nos vamos al Estado de México, que estuvo todavía más aburrida esa campaña. Yo creo que definitivamente pues fue una campaña que nada que ver con la campaña de hace 7 años. A mí me tocó participar en el equipo de la maestra Delfina en el 2017, hace 6 años, perdón, en la campaña de la maestra Delfina. Y había mucha más actividad, había otro tipo de efervescencia, pues era evidentemente el primo del presidente el que estaba de candidato, era más o menos el mismo relato que hoy se está contando, sacar al PRI del poder, después de 70, 80, 100 años se hablan ahora de que el PRI estuvo en el poder, ¿no? Y realmente lo interesante comienza a ponerse justamente hoy, que vimos la revelación de medios internacionales de una supuesta red de corrupción de empresas fantasmas, donde se supone que se habrían sustraído unos 5,000 millones de pesos para efectos pues de campañas o que nada tenían que ver con el servicio público, ¿no? Es decir, pues que se crearon empresas fantasmas para beneficiar, según la narrativa morenista, a la campaña de la hoy candidata Alejandra del Moral. Pues hemos visto también cómo la Morena, en este caso en el Estado de México a nivel nacional, le pide respuestas a Alejandra del Moral. Alejandra del Moral cancela todas sus entrevistas y todos los eventos que tenía previstos para este día. Y bueno, pues el escándalo de estas empresas fantasmas está ahí, está latente. Esa es la bala de plata que mencionas, ¿no? Exactamente, justo esa es la bala de oro, porque tenemos balas de plata de oro, sí. Y la bala de oro es la que está al final y que va a salir con todo, ¿no? Entonces es la que se supone que es la bala mortal, ¿no? Sí, porque entonces, caray, nada más acotar, en el último jalón, los últimos dos días de actividades que van a tener los candidatos, Alejandra del Moral, urgida de tener mucho contacto con la gente, mucha exposición mediática, de mostrar sus propuestas, qué sé yo, cancela sus eventos y de alguna manera cede ante esta investigación. ¿Qué debió haber hecho Alejandra del Moral? Y ahí entramos un poquito al manejo de la crisis, José Manuel. Mira, yo creo que en este caso lo está haciendo correctamente. Evidentemente, ¿a quién le conviene que salga? A Morena le conviene que salga, ¿no? Le conviene que dé respuesta, le conviene que explique. Dicen que el que explica se complica. Entonces, en este caso creo que lo mejor que le queda es quedarse callada, lo mejor que le queda es no vincular la campaña con esta investigación señalando al Estado de México o al gobierno del Estado de México, evidentemente del cual ella perteneció, pero pues cuando
es una investigación tan sólida como parece ser esta que sacó The Guardian en este medio internacional, pues evidentemente no hay mucho que decir, más bien hay mucho que explicar. Y si terminamos explicando, vamos a terminar el final de la campaña de Alejandra del Moral explicando actos de corrupción en vez de hablar de propuestas, hablar del por qué yo soy mejor que mi contrincante, etcétera. Entonces, me parece que la estrategia de mantener ese silencio en esta recta final, pues tendría que ser lo adecuado. Evidentemente, no estoy dentro del cuarto de guerra de esa campaña, pero creo que la lógica indicaría pues eso, ¿no? A veces la estrategia es no hacer nada, y esa es la estrategia también, y eso es estratégico también. Oye, quiero tu conclusión porque nos vamos a ver hasta la siguiente semana, José Manuel, y quiero tu conclusión de estas campañas electorales, sobre todo lo que puede venir para el 2024. Vimos a 3 partidos alianza, Morena, Verde y PT, separados, que se unen en la recta final allá en Coahuila. Los vimos juntos en el Estado de México y parece que la Alianza Va por México pues continúa con cierta solidez también. Un poquito vaticinando lo que pudiera venir en el futuro, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que dicen que el Estado de México es el laboratorio del año siguiente, ¿no? Para la elección presidencial. Claro. Yo creo más bien que en este año Coahuila es ese laboratorio para la elección presidencial. ¿Qué pasa? Hubo muchos inconformes que no estaban dentro como tal o más bien que estuvieron en Morena, pero fueron tránsfugas que al final de cuentas no quedaron en la elección, se van a otro partido político, el que tiene la mayor legitimidad de decir que son obradoristas, porque evidentemente han acompañado al presidente en todas sus elecciones, es el PT, se van al PT, dicen que siguen siendo obradoristas, que siguen siendo aliados del presidente, pero al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues ya hay una experiencia, ¿no? En Coahuila, al final, el partido a nivel nacional abandonó a su candidato a la gubernatura y se fue con Morena. Porque al final no se trata de intereses personales, de acuerdo a la visión que tienen estos partidos, ¿no? Se trata de un proyecto. Y el proyecto es la cuarta transformación y es la continuidad. Entonces, los intereses personales no pueden estar por encima de los intereses colectivos. Y ahí, quien se quiere salir del huacal, dijéramos en términos más coloquiales, pues evidentemente se va a quedar sin nada y se va a quedar solo. Y creo que esa es un poco la lección que está dando Coahuila, tanto con el Partido Verde como con el Partido del Trabajo. Y bueno, las alianzas, pues son alianzas en las que Morena se sabe además el más fuerte, pero también el Partido Verde y el Partido del Trabajo saben que lo poquito que tienen vale, y ese poquito coto de poder, ese poquito coto de electorado que tienen, pues también lo hacen valer y lo están haciendo valer. Y llegan al final a estirar la liga lo más que puedan antes de reventarla, y cuando saben que hay que alinearse, pues ocurre lo que vimos que ocurrió ayer y todos se alinean y el que se queda afuera pues se queda solo. Y yo recordaría incluso al auditorio, me rememora a lo que sucedió en 2017 en el Estado de México, cuando el presidente, el entonces pues aspirante a la candidatura a la presidencia, López Obrador, dijo: PRD y PT prácticamente o se doblan con Morena o no hay más en el futuro. El PT cedió y le fue políticamente, electoralmente bien. Sí. El PRD no cedió y bueno, pues ya vemos que en muchos estados del país se está perdiendo el registro. El sol se está apagando. Pues ya veremos de todos estos pronósticos y todo lo que está sucediendo, qué ocurre en el fin de semana. Estaremos pendientes, vamos a estar en contacto contigo y bueno, pues te voy a comprometer para que la próxima semana volvamos a platicar. José Manuel Urquijo. Perfecto, muchísimas gracias y buenas noches a toda la audiencia en Tabasco. Gracias, es José Manuel Urquijo, estratega y consultor en comunicación política y corporativa e imagen pública. Y lo tenemos aquí en Reporte de la Noche. Vamos a la información en materia de seguridad. Faltan 11 minutos para las 8 de la noche.